¿Alguien pudo ver algo del tema de hoy? ¿Alguien pudo ver algo del tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es de genoma extranuclear. ¿Sí? Hablamos de genoma extranuclear, todo el ADN sería que se encuentra por fuera del núcleo. ¿Sí? Y las primeras investigaciones surgieron a partir de esta planta, que es el Mirabilis jalapa, que observaron de que no importaba a veces el color de la planta sería que aportaba el núcleo, siempre la descendencia, ¿sí?, venía del progenitor de la hembra, ¿sí?, la que aportaba el óvulo. Entonces, vieron que en realidad el fenotipo de la planta se determinaba por el ADN que se encontraba no en el núcleo, sino en el citoplasma. Voy a revisar a ver si no hay nadie que se quiera conectar. Bueno. Entonces, y dentro también del ADN que se encuentra en el citoplasma, tenemos los cloroplastos, por ejemplo, las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias también se encuentran en el citoplasma y tienen el ADN mitocondrial. Bueno, partiendo entonces, acá tenemos un primer ejercicio, dice que las plantas Mirabilis jalapa, con 3 tipos de ramificaciones, verdes, blancas y jaspeado, que es usada en un cruzamiento. ¿Qué tipo de prole son esperadas de cada uno de estos cruzamientos? A, verde por blanco. Entonces, verde. Claro, fíjense que en ese caso, la hembra, ¿sí?, la que va a aportar el óvulo, el citoplasma, es verde, ¿sí? No importa el polen, ¿sí?, si de qué color sea, de la planta de color que sea, es blanco, pero la descendencia es verde. Entonces, para el primer caso, toda la descendencia va a ser verde. Para el caso B, hice una hembra planta blanca con un macho verde. ¿Qué va a ser? Blanca. Blanca, muy bien, sí. Hice jaspeada por verde. Puede ser cualquiera de los tres. Ahí Sí, es puede ser jaspeada. Jaspeada, verde o blanca. Jaspeada, verde o blanca, ¿sí? Realmente puede ser jaspeada o por segregación, ¿sí? Podría dar también que sea verde o blanca, ¿sí? Ahí podría ser, serían los tres tipos de fenotipo, ¿sí? Y ahí, ustedes se acuerdan, bueno, no sé si vieron la de segregación y recombinación citoplasmática, el César, ¿sí? ¿Por qué a veces una planta jaspeada podría dar fenotipos de color blanco o verde o jaspeado, ¿sí? Y acá son teorías, ¿sí? El César es una hipótesis que da soporte justamente a ese fenómeno. Entonces, acá dice en el segundo ejercicio, también acerca de lo mismo, tenemos que determine el fenotipo de la prole resultante de los siguientes cruzamientos de las plantas Mirabilis jalapa: blanco, progenitor hembra blanco, progenitor macho verde. ¿Cómo va a ser la prole? Blanco.
verde por blanco, verde, verde jaspeado, verde, jaspeado verde, jaspeado verde o blanco, muy bien. Jaspeado verde o blanco. Y verde y jaspeado, verde. Bueno. Hice el 3. Voy borrando esto porque si no se va superponiendo todo. El 3 dice, la siguiente genealogía muestra la transmisión de un determinado carácter en el hombre. ¿Sí? ¿Podría explicar este tipo de herencia una enfermedad de origen mitocondrial? ¿Qué piensan ustedes? Las hembras son los redondos y los machos son los cuadrados. Los que tienen portadores de la enfermedad son color negro. ¿Sí? Tienen la enfermedad. Están identificados marcados con color. Entonces, acá tenemos un macho, sería, acá hablamos del hombre, un hombre y una mujer, ¿sí? Que no tienen la patología, ¿sí? Fíjense, tenemos, en este caso tienen un hijo normal, ¿sí? Fíjense, acá un hombre que no tiene la patología con una mujer que tiene la patología. La descendencia, ¿cómo es? Toda tiene la patología. Toda tiene la patología. ¿Por qué? Porque vino por vía materna. ¿Sí? Ahora, esta mujer con este hombre normal, fíjense que toda la descendencia va a ser similar, o sea, va a tener la patología, ¿sí? O sea, que justamente acá viendo esto, podemos decir que viene por vía materna, ¿sí? O sea que podemos decir que es una enfermedad de origen en el hombre, de origen mitocondrial, que sería la parte donde se encontraría un ADN extranuclear. ¿Se entiende? Profe, ¿y ahí cómo sería la explicación? O sea, ¿podría explicar este tipo de herencia en la enfermedad de origen mitocondrial? Sí. ¿Por qué? Porque la enfermedad se presenta en toda la descendencia, en cual la madre presenta la enfermedad. No así cuando el reproductor, el hombre en este caso, o el reproductor macho si hablamos de animales. Profe, y en ese caso, en la última generación, el 3 y el 4, los circulitos, ¿qué representan? Son hombres con patología, pero acá está, seguramente nos muestra acá, pero generalmente la En el de probabilidad abajo. de que acá Ajá, son hembras normales, o mujeres normales en realidad. pero ahí Porque en realidad se produciría otro cruzamiento, sería entre él. sí, tendría que tener otro cruzamiento. No está porque generalmente una persona enferma no se va a justo ir. La probabilidad de que se cruce con una persona enferma también es muy raro, ¿sí? Es rarísimo. Pero si en el caso de que se cruzó con una hembra enferma, se tiene que aclarar que la mujer en ese caso tenía la enfermedad para que
el hijo sí va a presentar la enfermedad. Pero acá se ve Claro, que, quiere decir que el hombre no transmite por más que sea claro, él el el hombre no enfermo. transmite, ¿sí? Acá, por ejemplo, estos hombres que tenían la enfermedad, los hijos no tenían, las hijas no tenían. Porque eran las madres, la madre de estas mujeres no tenían la enfermedad. ¿Se entiende o no? Sí, muchas gracias. No. Bueno. Dice acá, analice los siguientes árboles genealógicos y seleccione cuál de ellos es compatible con un patrón de herencia extranuclear. ¿El A El de o la el B? izquierda. El A. Exactamente. Fíjense que acá el A está hembra, tuvo toda la descendencia, que es esta y esta y este, son todos del mismo color, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, esta hembra negra tuvieron diferentes, no puede ser una herencia extranuclear. ¿Sí? En cambio acá sí, fíjense que todo viene por vía materna, ¿sí? Acá está toda la descendencia, tiene el mismo patrón de herencia. Acá toda la descendencia de esta hembra tiene toda la... Y fíjense acá, esta hembra que no tiene esa herencia, fíjense toda. Entonces, ¿cuál de estos casos sería compatible con un patrón de herencia extranuclear? El A. El B directamente no puede ser. ¿Se entiende? Dice, considere los siguientes árboles genealógicos en los cuales determinado carácter fenotípico mutante se muestran a forma de símbolos sombreados, ¿sí? ¿Cuál de ellos es compatible con un patrón de herencia citoplasmática? El A. El A. Muy bien. Fíjense, acá esta hembra, toda la descendencia tiene la patología, esta hembra que no tiene toda la descendencia, y esta hembra, fíjense, que no tiene toda la descendencia, no va a tener la patología. Acá, fíjense, esta hembra, hay uno acá que por eso podemos descartar. Fíjense, bueno, acá sí, toda la descendencia no tiene, pero por esta razón, acá decimos que no puede ser citoplasmático. Si bien acá, fíjense que toda la descendencia también es, pero por esta razón, en este caso, no descartamos sería la herencia citoplasmática. Acá, fíjense que los machos van a tener, pero no la hembra. ¿Mm? Acá toda la descendencia no tiene, y fíjense acá que la hembra tiene, o sea que directamente el que puede ser compatible sería el A. Ay, pucha. Esperen que vuelvo a compartir. A ver, ¿por qué razón o razones las demás genealogías no se ajustan a ese patrón de herencia? Habíamos dicho que en el caso B, ¿sí? Debido a que
en el primer cruzamiento, un macho que no tenía la patología se cruzó con una hembra con la patología, en la descendencia había una hembra sin la patología. Ese sería el por qué descartamos esto. ¿Sí? En el C, ¿sí? Podemos ver que en el primer cruzamiento no todos los individuos presentan la patología, cuando la hembra tiene la patología. Y lo mismo sucede en el último cruzamiento. Hay una hembra normal, pero que aparece una hembra que tiene la patología. Sería también porque descartamos. Bueno, esa sería la parte de herencia, la herencia citoplasmática. Hablamos también de plantas en los cloroplastos, en las mitocondrias, en mamíferos, ¿sí? Y bueno, la parte práctica es cortita, o sea, no hay mucho para ver. No sé si tienen por ahí duda de esto o dudas de otras cosas que quieran saber o tengan dudas acerca del parcial, me pueden preguntar de los contenidos que se vieron. Profe, el O parcial por no ahí da si duda. alguien más quiere saber acerca... ¿Cómo? No, hable nomás, eso de pregunto enseguida. No, justamente el parcial, la duración, creo que... No sé cuándo duró el último parcial, pero generalmente son 2 horas. 2 horas sí duró el último parcial. Bueno, generalmente puede ser 2 horas y depende también la cantidad de preguntas. Si tienen muchas preguntas, puede durar un poco más. Eso va a depender también del largo del parcial. No sé si tienen dudas acerca de cosas para el parcial y también dudas de cuánto su situación en falta. Me pueden hacer la pregunta y nos sacamos las dudas. Profe, yo tengo una duda sobre el práctico de mutaciones ¿Sí? del punto 7, A ver, vamos a que mirar. habla de la BDU. Ajá. Ah, el mutágeno análogo de base. Ajá. Que no lo llegué a entender bien. A ver si lo veo en el aula y lo... Esperen un momentito. En la página 10 del teórico de mutaciones explica cómo funciona eso. Claro, vamos a mirar ahí. Claro, pero mi duda es porque en el práctico se había dicho que había una transición. Y Sí, explicó, profe, que antes de la adenina había una citosina. sí, Entonces vamos. sería una transversión. A ver. Mutaciones génicas. El BDU reconoce a la timina y la reemplaza. Y ahí se parea con la con la adenina y después sufre no sé qué el BDU y ahí se produce la transición de la adenina a una guanina y queda pareado el BDU con una guanina. A ver. Entonces lo que cambia, ahora ya vamos a presentar.
Justo estaba bajando el coso porque realmente yo borro todo en mi computadora y manejo con el aula, nomás cuando necesito bajo algo, pues si no tengo montones de cosas. A ver. ¿Dónde está? Ahí lo encontré. Esperen que lo presento. Sí. Fíjense que nosotros teníamos, reemplaza la timina, como dijo el compañero. ¿Sí? Realmente la timina está con una adenina. ¿Sí? Cuando la cadena molde sería la cadena de la izquierda, ¿sí? Después la otra cadena va a ser normal, va a ser con una timina, ¿sí? Pero en la cadena que cambió la timina por el bromo de desoxiuracilo, si esa 5 de bromo de desoxiuracilo se tautemeriza, ¿eh? Lo que pasa es que si esa cadena es la que va a ser de molde, va a cambiar esa adenina por una guanina. La adenina y la guanina. ¿La adenina qué base es? ¿Púrica o pirimídica? La adenina y la guanina son purinas y Purina. las citosina y timina, piridimina. Entonces cambió una purina por una purina. ¿Sí o no? ¿Sí? Una transición. Una transición. Profe, buenas tardes. ¿Sí? Una pregunta sobre el tema este de los, ¿cómo es? ADN extracromosómico. Sí. O sea, en todos los casos, la madre transfiere eso a la descendencia, o sea, en todos los casos. Sí. Sí, sí. Fíjense, y esto se tiene que ver mucho, si ustedes ven el tamaño que tiene un óvulo comparado al espermatozoide, el espermatozoide solo aporta núcleo, ¿sí? Sin embargo, el óvulo también, no solamente el núcleo, sino aporta el citoplasma. Y en el citoplasma justamente se encuentra el ADN, el extranuclear, ¿sí? En este caso, las mitocondrias. Las mitocondrias, fíjense que ustedes que tienen un papel importante en la producción energética, ¿sí? Por lo que hay algunos tipos de enfermedades que solamente se dan por vía materna, ¿sí? La transmisión a la descendencia. O sea que y el estudio de este ADN es muy importante por ahí cuando quieren hacer estudios filogenéticos y saber el origen de se puede saber justamente porque se va todo por vía materna y no hay una recombinación, ¿eh? Entonces se pueden saber las filiales, ¿sí? Pues generalmente el ADN va sufriendo mutaciones, que son a veces mutaciones únicas, que pueden ser identificadas, ¿sí? En descendencia, ¿sí? Si por ejemplo una línea tiene una cierta mutación específica en un ADN mitocondrial, se podría rastrear a esa línea filogenética hacia sus orígenes, sabiendo el origen de las líneas, por ejemplo. Eso se hizo mucho en poblaciones, estudios de poblaciones humanas, así muy grandes, donde se quiere conocer el origen de de las personas que habitaron un cierto lugar, ¿sí? Se hace todo con este estudio del ADN mitocondrial, justamente por eso. Pero te da todo por vía materna, como les dije.
Bueno, por eso, los que por ahí tienen más es porque en el chat no tenía el presente, ¿sí? Por eso que fíjense cuando van a mandar las asistencias.